Imagínate en medio de una habitación. No eres el invitado de honor, así que nadie te está mirando directamente, lo que crea la oportunidad perfecta para mapear el ambiente tenso del que ahora formas parte. Hay una mesa, y sobre ella varias cartas esparcidas. Frente a ti, una mujer simpática llama la atención. Lleva adornos que remiten a la cultura india, aunque no puedes determinar exactamente su origen. Su apariencia es intrigante. Parece más joven de lo que debería, pero al mismo tiempo transmite la serenidad de alguien mucho más viejo de lo que aparenta. De repente las luces se apagan. Todo lo que percibes son siluetas y pasos, mientras una luz tenue ilumina el centro de la mesa. Este es el momento en el que comienzas a cuestionarte si las cosas en las que crees son realmente ciertas. Y sí, tal vez, en algún momento, pensaste que aceptar esa invitación era una buena idea. Ahora, la certeza es otra. Algunas invitaciones, definitivamente, deberían ser rechazadas. Ruidos extraños empiezan a resonar. El suelo de madera cruje de forma inquietante. Más perturbador aún es la sensación de una presencia fuerte a tu alrededor, aunque no logras identificar de dónde viene. Un aroma característico y familiar invade el ambiente y el miedo crece. Podrías estar frente a un visitante de otro plano espiritual que no fue invitado. De repente te das cuenta de algo más perturbador. Hay una voz. No cualquier voz, sino una que parece estar allí por tu causa. En ese momento entiendes que ya no eres un observador distante, sino el verdadero invitado de honor. La mujer en el centro de la mesa levanta los ojos hacia ti y los fija con una intensidad aterradora. Es un diálogo silencioso, pero muy claro. Estás en medio de una sesión espírita, y esta será una experiencia que nunca olvidarás. El universo es un campo de energía y conciencia, donde la ciencia encuentra la espiritualidad y revela que la vida no termina, sino que se transforma en un flujo eterno. Inspirado por Emanuel Swedenborg y Franz Mesmer. La verdad es que, en la mayoría de las ocasiones, una sesión espírita ocurre sin grandes eventos ni sobresaltos. Aún así, independientemente de tu incredulidad, es muy probable que salgas de allí con más preguntas que respuestas. Y de una forma u otra, es imposible salir de esa experiencia sin algún impacto en la rigidez de tus opiniones. Pero claro, la descripción aquí es mucho más cinematográfica y ficticia de lo que la realidad suele presentar. En la vida real, la figura enigmática en el centro de la mesa es generalmente alguien elegido momentáneamente, sin ninguna característica extraordinaria que lo destaque entre los vivos. Es una elección hecha solo por los muertos. Antes de que el espiritualismo se convirtiera en el foco de búsquedas de contacto con el más allá, pasó por fases curiosas. Se convirtió, por un tiempo, en una pieza publicitaria, hasta fijarse en la memoria colectiva como una práctica que despierta fascinación, temor y, para muchos, una curiosidad irresistible. Muchos, en algún momento, trataron el espiritualismo como una especie de ciencia ficción. Las expectativas creadas alrededor de esta práctica raramente se alineaban con la realidad, y muchos desacreditaban, asociando el espiritualismo más al charlatanismo que a cualquier otra cosa. En los años 90, por ejemplo, nuestras televisiones se inundaron con programas de supuestos médiums y charlatanes que afirmaban tener poderes sobrenaturales y la habilidad de comunicarse con el más allá. En la ingenuidad de esa década había quienes creían en esas falacias. Al mismo tiempo, una pequeña comunidad observaba todo esto con pesar. Sin embargo, prefirió mantenerse en silencio, temiendo que protestas directas terminaran atrayendo aún más interés hacia el espiritualismo de fachada. Los verdaderos adeptos estaban menos interesados en publicidad y más enfocados en preservar sus creencias sin demonizarlas. Sabían que, con el tiempo, sus ideales podrían ser distorsionados al punto de ser condenados y completamente deslegitimados por la sociedad. Este periodo de aparente silencio fue, en realidad, precedido por una búsqueda de derechos igualitarios, incluso en un contexto improbable. El espiritualismo, al fin y al cabo, siempre estuvo más enfocado en la preservación de sus propios principios que en el progreso social. Hasta cierto punto, existía la idea de que la espiritualidad era un don exclusivo, una discusión reservada solo para aquellos que entendían sus misterios. No había entonces interés en hacerla accesible ni enseñarla de forma pedagógica. Y, dentro de los estándares sociales de la época, este enfoque tenía sentido. Pero les pregunto a ustedes, ¿cómo es que el espiritualismo, una vertiente tan enfocada en el mundo de los muertos, terminó conectándose con la política y con una serie de evoluciones sociales que se asemejan mucho a los ideales progresistas de las últimas décadas? Para responder a esto, necesitan considerar otra cuestión.
cómo dejó el espiritualismo de ser silenciado por sus críticos y comenzó a amplificar su discurso, abordando temas como libertad de expresión, opinión e incluso cuestiones de género? Porque antes de cualquier movimiento en este sentido, el espiritualismo buscaba solo una cosa: sobrevivir. Lo curioso es que hay una simetría fascinante aquí. El espiritualismo siempre buscó conectar los mundos espiritual y físico, derribando las barreras que los separaban. Y de forma similar, también fue derribando otras barreras en el mundo físico, promoviendo un entendimiento más amplio y compartido de la conciencia. Antes de continuar, aprovecha para asegurarte de seguir este canal y seguirnos acompañando. Estos contenidos son tan buenos, y perdónenme la osadía, que Internet debería cobrar el doble solo por ellos. Así que por favor quédense hasta el final y revisen otros videos que hemos preparado para ustedes. Hay muchas sorpresas por venir. Ahora hablaremos de Emanuel Swedenborg, un espiritualista sueco que es fundamental para nuestro estudio. Emanuel fue mucho más que un espiritualista. También tuvo un papel importante en el desarrollo de la ciencia. Al fin y al cabo, fue el fundador de la primera revista científica de Suecia y trabajó en áreas como geología, astronomía y psicología. Estos conocimientos le permitieron establecer una visión única, casi revolucionaria, al diferenciar espiritualidad y religión. Swedenborg trajo una interpretación personal y profunda sobre cómo se establece el alma después de la muerte, abriendo nuevas perspectivas que marcaron su época y continúan influyendo en los debates hasta el día de hoy. Al analizar la trayectoria de Emanuel Swedenborg, notamos que no tenía gran interés en la Biblia ni en ningún otro aspecto de la religiosidad durante gran parte de su vida. Solo a los 56 años, después de haber pasado por numerosas facultades y dedicarse a estudios en áreas como anatomía, astronomía e incluso hidráulica, algo cambió. A pesar de todo el conocimiento acumulado, Emanuel sentía que aún faltaba la respuesta a lo que él consideraba más relevante: el destino del ser humano después de la muerte. Hasta entonces, sus estudios se habían concentrado en el mundo físico, en cosas empíricas que podían ser manipuladas, controladas y equilibradas por el ser humano. Pero la experiencia espiritual, según él, requería un evento que transformara su percepción por completo. Y ese evento ocurrió en 1744, cuando afirmó haber sido visitado por Dios. Durante esa visión, Dios le reveló el sentido interno y espiritual de las escrituras sagradas, un conocimiento que, según él, ni siquiera los teólogos o las figuras prominentes de los círculos religiosos poseían. Después de esta experiencia, Emanuel comenzó a creer que toda su vida hasta ese momento había sido una preparación física e intelectual para comprender el mundo espiritual. Pero ¿por qué él, entre todas las personas posibles, habría sido elegido? Esa pregunta nunca fue completamente respondida. Tal vez, como él creía, todos llevamos dentro de nosotros un héroe o un benefactor. Cada uno es el protagonista de su propia historia, ya sea la narrativa del Génesis o la conexión entre el aparato espiritual y la esencia humana. Este acontecimiento lo llevó a publicar una vasta cantidad de libros que influyeron profundamente en el pensamiento de su época. Sus ideas atravesaron fronteras, penetrando en diferentes capas sociales de Europa, independientemente de las posesiones o posición de quienes las recibían. Sin embargo, sus propuestas de una nueva interpretación de la Biblia enfrentaron una fuerte resistencia. Lo que Emanuel proponía ponía en jaque los fundamentos del cristianismo tradicional. Fue perseguido, acusado de herejía y ridiculizado por usar sus conocimientos científicos como una forma de desacreditar la fe ajena. Para algunos era un falso teólogo, para otros alguien cuya cordura estaba en duda, dado que la transformación en su vida ocurrió de forma tan abrupta. Cuando tuvo esta revelación, Emanuel estaba a punto de cumplir 60 años. Lo que solo aumentaba el escepticismo sobre su experiencia. A pesar de ello, toda esa persecución terminó intensificando su discurso. Emanuel nunca negó su respeto por Jesucristo y sus enseñanzas. Creía que la Biblia tenía un impacto mucho más profundo de lo que los líderes religiosos de la época comprendían, siendo una crítica directa al poder y a la autonomía que estas instituciones ejercían sobre la interpretación de las Escrituras. Emanuel defendía que esos hombres, considerados casi elegidos por Dios, no poseían la competencia necesaria para explorar el verdadero significado de la Biblia, y que, irónicamente, un hombre cuya tradición jamás había sido religiosa, habría sido elegido para recibir este mensaje divino. La aparición de Dios a Emanuel añadía un aspecto aún más controvertido a su historia. En círculos religiosos,
La idea de una manifestación directa de la Trinidad, ya sea de Jesucristo o del propio Dios, se considera algo prácticamente imposible. La Biblia, después de todo, habla de grandes profetas y figuras inestimables, pero para muchos líderes religiosos, la aparición a un hombre común como Emanuel sería impensable. Y sin embargo pasó a ser visto como el más cercano a un profeta moderno que había existido hasta ese periodo. Emanuel Swedenborg desafiaba no solo las estructuras religiosas de la época, sino también el propio entendimiento de la espiritualidad, proponiendo una relación más directa y accesible entre el ser humano y el mundo espiritual. Su historia continúa despertando reflexiones, polémicas y admiración, incluso siglos después. Durante su vida, Emanuel nunca dejó de conectar la espiritualidad que acababa de descubrir con los conocimientos bíblicos que creía haber recibido directamente de Dios. Sin embargo, la campaña contra sus libros y pensamientos fue intensa, impactando no solo su trabajo teológico, sino también su reputación como científico y filósofo. Es curioso imaginar cómo un hombre que estudió desde química hasta cosmología, con profundo conocimiento en filosofía y psicología empírica, pudo ser considerado insano e incapaz de producir conocimiento legítimo. Esa publicidad negativa, alimentada por sus detractores, probablemente fue severa, pero no logró sofocar su mensaje ni alejar a su público. Este escenario terminó creando las condiciones para el surgimiento de una iglesia basada en sus textos teológicos. Para algunos, simplemente se le llamaba la Nueva Iglesia, debido a su propuesta de reformular ideas que la iglesia tradicional consideraba sólidas e incuestionables. Otros la llamaban swedenborgianismo, una vertiente que también influyó en varias otras denominaciones cristianas relacionadas con el pensamiento de Emanuel. Estas iglesias, en su esencia, compartían una visión que valoraba el monoteísmo, la interpretación literal de los 10 mandamientos y la responsabilidad social como parte fundamental de la relación del ser humano con Dios. Hasta este punto, podría argumentarse que sus ideas no se alejaban tanto de las prácticas y creencias cristianas de la época, excepto por algunas características específicas que ya he mencionado. La verdad es que todo ocurrió casi por accidente. Emanuel no estaba tratando de crear una nueva religión ni de desmantelar el poder establecido de las iglesias. Sí mencionaba la existencia de una nueva iglesia en sus textos, pero la interpretación más común es que se refería a un nuevo tipo de pensamiento, más accesible, menos dependiente de las instituciones y potencialmente menos combatido por los poderes religiosos de su época. Una de las principales diferencias en su doctrina era la reducción de la dependencia de los intermediarios religiosos. Emanuel creía en la adoración de un único Dios y Señor, Jesucristo, quien había cumplido la misión de salvar a la humanidad. Defendía el cumplimiento riguroso de los 10 mandamientos, no solo como un deber espiritual, sino también como un pilar esencial para el bienestar social. En este pensamiento, la caridad no era solo una virtud, sino una parte inseparable de la condición humana, hasta el punto de que la propia Iglesia se constituía en la acción de la caridad. La relación con el prójimo, en su visión, era la verdadera manifestación de los mandamientos. Sin embargo, al analizar su obra con más profundidad, notamos que se distanciaba gradualmente del pensamiento dominante de la Iglesia de la época. Para Emanuel, la salvación era un derecho universal e individual. Incluso aquellos que no tuvieran acceso a la nueva Iglesia durante su vida no estaban necesariamente condenados. Creía que, después de la muerte, ángeles se encargarían de enseñar a esas personas sobre lo que no pudieron conocer en vida, asegurándoles una nueva oportunidad de salvación. Este pensamiento no solo rompía con la idea de exclusividad religiosa, sino que también promovía una visión más inclusiva y compasiva sobre la relación entre lo divino y la humanidad. Y ya que estamos hablando de espíritu, tal vez sea el momento de profundizar aún más en lo que Emanuel creía que ocurría después de la muerte. Para muchos, morir es el final del camino, el punto donde ya no hay espacio para el aprendizaje. Un cristiano clásico y conservador, por ejemplo, dirá de manera categórica que la evolución humana está limitada a la vida física y que, una vez terminada, no hay nada más que hacer. Pero la nueva Iglesia proponía algo diferente, la idea de que podemos seguir evolucionando incluso después de la muerte. Esta perspectiva, por cierto, no es exclusiva de la nueva Iglesia, sino que aparece en muchas otras corrientes que exploramos aquí en el canal. La muerte, después de todo, no tiene por qué ser el final del camino. Hay lecciones que el ser humano solo aprenderá durante el proceso de evolución espiritual. Muchas de ellas, afortunadamente para algunos,
solo ocurrirán después de la vida. Emmanuel no solo describió su experiencia de encuentro con Dios, sino también encuentros con personas que ya habían traspasado el umbral. El ser humano debía experimentar, crear sus propias teorías y usar su razón, un regalo concedido por Dios, como guía. Una de sus contribuciones más notables fue su nueva interpretación de la Biblia, iluminada por un pensamiento teológico que contradecía las corrientes religiosas de su época. Este enfoque innovador influyó en nuevos métodos y pensamientos, especialmente después de su muerte. La nueva iglesia, por ejemplo, fue formalmente constituida 15 años después de su fallecimiento. Sin embargo, Emmanuel frecuentemente advertía sobre los peligros de conectar con el mundo espiritual sin el debido conocimiento. Su legado, por tanto, consistía en proporcionar el entendimiento necesario para que la espiritualidad fuese comprendida y practicada sin caer en las trampas de espíritus malintencionados. En este contexto, es imposible no mencionar a Franz Mesmer, considerado uno de los pioneros en el concepto de magnetismo animal, lo que más tarde se conoció como mesmerismo. Mesmer es frecuentemente visto como un clásico charlatán de la historia de la humanidad, pero prefiero no juzgarlo de esa manera. Cuanto más juzgamos a las personas, más fascinantes se vuelven cuando las estudiamos. Después de todo, ningún individuo que alteró profundamente la percepción humana fue considerado un benefactor en su propia época. Aunque su teoría no tenga una base científica sólida, después de todo, estamos hablando de algo cercano a una pseudociencia. Mesmer aportó reflexiones importantes sobre cómo percibía el mundo espiritual y su relación con aspectos medicinales. Representó un punto de inflexión en el espiritualismo, allanando el camino para una evolución que más tarde permitiría que luchas sociales también fueran defendidas en este campo. Mesmer descubrió, casi de forma empírica, que el ser humano estaba rodeado por una vasta red sensorial, similar a un campo gravitacional de energía pulsante. Dentro de esa energía, él creía, estaban las causas y las posibilidades de enfermedad y curación. Manipular ese magnetismo sería, según él, una forma de superar diversas dolencias. Para ello, utilizó técnicas como la hipnosis, iniciando tratamientos que le valieron fama, dinero y muchas críticas. La falta de comprobación científica y la ausencia de un marco filosófico sólido hicieron que sus métodos fueran vistos como extravagantes y desacreditados. Aún así, Mesmer y sus ideas continúan siendo un punto interesante en el proceso de evolución del espiritualismo, especialmente en lo que respecta a la relación entre ciencia y espiritualidad. Pero si tienen curiosidad, les contaré. El método de Mesmer consistía básicamente en inducir a la persona a la hipnosis y, a partir de ello, provocar una serie de respuestas físicas intensas, como vómitos, que él creía que eran un proceso de liberación de bloqueos existentes en el magnetismo. Para él, todas las enfermedades del cuerpo eran manifestaciones de desequilibrios en esta aura magnética. Es decir, la liberación del cuerpo requería la manipulación del alma, que estaba directamente vinculada a una corriente de energía en un nivel sensorial extrafísico. Sin embargo, el verdadero legado de Mesmer no fue exactamente su práctica, sino la apertura de un nuevo horizonte. Si el ser humano era capaz de percibir y manipular el magnetismo animal, ¿qué más podría ser accesible a la conciencia dentro de este vasto universo sensorial? Incluso considerando la inducción hipnótica y la posibilidad de que Mesmer tuviera algún grado de mediumnidad, estamos hablando de un tipo de conocimiento que, según algunos, jamás debería haber sido entregado a la humanidad o captado por órganos sensoriales. Pero, si esto ocurrió, era una evidencia clara de que había aspectos de la espiritualidad humana que no podían ser explicados solo por escrituras sagradas o interpretados dentro de estructuras religiosas rígidas. No era algo exclusivo de unos pocos elegidos, sino algo que cualquiera podría acceder, siempre y cuando tuviera conocimiento y esfuerzo. Es importante recordar que tanto Mesmer como Swedenborg no eran religiosos en el sentido estricto de la palabra.
Ambos tenían un compromiso mucho más orientado hacia la ciencia, aunque sus descubrimientos los llevaran a vislumbrar cosas que, según la tradición, los ojos humanos no deberían ser capaces de ver. Esto también abrió una gama de nuevos cuestionamientos. Si el ser humano puede observar el mundo espiritual y acceder a niveles de conciencia distintos, ¿qué podrían percibir los espíritus que habitan este plano sobre los vivos? ¿Existiría un camino de retroalimentación entre estos mundos? Esta conexión parecía obvia. Después de todo, el espiritualismo siempre se ha centrado en la relación que el ser humano mantiene con el plano espiritual. Y no termina ahí. Avanzando aún más, surge también la cuestión de la incorporación de espíritus. Aquí es donde entramos en un nuevo capítulo. La conjuración de espíritus y los fenómenos modernos del año 1848, justo en el corazón de América del Norte, en Nueva York. Estos eventos marcaron el inicio de lo que conocemos como espiritismo moderno. No solo aportaron evidencias y relatos más detallados, sino que también inauguraron una doctrina espiritualista que se desplegaría en diversas vertientes con el paso del tiempo. La historia comienza en Hydesville, una pequeña región de Nueva York. Los fenómenos espíritas, a diferencia de otros eventos paranormales, como los supuestos avistamientos extraterrestres, no tienen un patrón geográfico específico. Pueden ocurrir en cualquier lugar. En el caso de Hydesville, todo comenzó en una sencilla cabaña de madera, ubicada en un entorno familiar típico de la época. Nuestra narrativa se centra en la familia Fox, que se había mudado a esta casa apenas un año antes de que los fenómenos comenzaran. La historia inicia como muchas historias de terror, con una familia que acaba de mudarse a una nueva casa. Poco tiempo después, empiezan a escuchar ruidos y sonidos extraños durante la noche. A veces, es una puerta que se cierra sin que nadie esté cerca. Otras, son sonidos inquietantes que parecen venir del piso. Al principio, los residentes intentaron ignorarlos, convenciéndose de que eran nada importante. La mente humana, al fin y al cabo, es experta en encontrar explicaciones coherentes para lo que no comprende, porque lo desconocido es mucho más aterrador. Excusas como «la casa es vieja» o «debe ser algún ratón debajo del suelo» se repetían. Pero con el tiempo, los ruidos se volvieron más frecuentes e inquietantes. Lo que antes parecía ser una molestia menor se convirtió en parte de la rutina de la casa, exigiendo atención constante. Los sonidos dejaron de limitarse a la madrugada y comenzaron a suceder durante todo el día. Era como si algo quisiera hacerse notar, algo que ya no podía ser ignorado. Después de algunos meses, la preocupación se apoderó de la familia Fox. Pero a pesar de ello, se hizo poco al respecto. Si les contara la cantidad de veces que ocurren fenómenos sobrenaturales como una especie de advertencia y las personas optan por explicaciones vacías en lugar de tomar medidas serias, este video tendría al menos 10 horas de duración. Y eso fue exactamente lo que sucedió aquí. Los eventos comenzaron a escalar de forma alarmante. La matriarca de la familia, por ejemplo, comenzó a envejecer visiblemente en cuestión de días. No me refiero solo a arrugas. Algo más extraño estaba ocurriendo. Su cabello se volvió completamente canoso en una semana. Era aterrador, casi como si algo estuviera consumiendo su vitalidad. Esta historia, de cierta manera, sirve como una advertencia. No cometan los mismos errores. La forma en que la familia Fox manejó los fenómenos es casi un manual de lo que no se debe hacer en situaciones así. Tal vez por eso se volvió tan importante dentro de la comunidad espiritualista. Después de semanas de convivir con los ruidos misteriosos, una de las niñas más pequeñas de la casa, Kate, decidió interactuar con los espíritus. Una noche, después de escuchar un ruido que venía de las paredes, aplaudió, imitando el sonido. Para su sorpresa, y tal vez terror, del otro lado, algo respondió de la misma manera. El día 31 de marzo del año 1848, los eventos alcanzaron un nuevo nivel. Esa noche, los ruidos eran aún más intensos, inusuales incluso para lo que la familia ya había presenciado. La matriarca, que intentaba dormir más temprano para evitar el malestar de los ruidos, permaneció despierta mientras su esposo dormía profundamente a su lado. Fue entonces cuando vio a Kate, la hija más pequeña, de pie en la habitación. La niña volvió a aplaudir y esta vez habló con un tono desafiante. «Señor Pata Rajada, haz lo que yo hago». Aplaudió de nuevo y el sonido fue inmediatamente replicado, como si alguien, o algo, estuviera respondiendo del otro lado. Aunque parecía un juego infantil, Kate solo estaba interactuando.
pero debería haber sido instruida por su madre a no provocar a los espíritus obsesores que rondaban la casa. Con el tiempo, los vecinos comenzaron a frecuentar la casa para intentar comprender lo que estaba sucediendo. A pesar del interés creciente, nadie parecía poder dar una explicación concreta a los fenómenos. Poco a poco quedó claro que esa cabaña no era una casa común. Más tarde se descubrió que ya había sido escenario de otras manifestaciones espirituales en momentos distintos, y que aquel lugar tenía algo especial. Era un entorno donde los procesos de espiritualización estaban destinados a comenzar, marcando el inicio de un movimiento que se convertiría en global. También existe otra historia que ocurrió en una granja. No revelaré los nombres, aunque es ampliamente conocida. Tengo una motivación personal para esto. Creo, con base en mis estudios y en las personas que he observado a lo largo de los años, que toda la familia involucrada en esta historia estaba de hecho maldita. Y aún más perturbador, parece que quienes mencionan sus nombres también terminan enfrentando momentos de maldición en sus vidas. En términos generales, se trataba de una familia perseguida por generaciones. El espíritu que los atormentaba parecía decidido a garantizar que, a lo largo de 20 a 30 años, ningún miembro de la línea familiar sobreviviera. Hoy en día, la antigua residencia se ha convertido en parte de un paquete turístico local, impulsando la economía de la región. Las personas visitan la granja para pasar la noche, ansiosas por la posibilidad de ser atormentadas por el espíritu violento que habita allí. Y cuando digo violento, hablo de algo literal. Los relatos describen al espíritu azotando a los residentes, dejando marcas físicas visibles en sus cuerpos. Estas dos historias, la de la granja y la de las hermanas Fox, se conectan porque ambas ayudaron a formar un imaginario internacional sobre espiritualidad y espíritus. Las hermanas Fox, por ejemplo, vivieron posteriormente con personas de ideales progresistas, quienes las ayudaron a conectar los eventos espirituales que experimentaron con cuestiones como la abolición de la esclavitud. A través de este vínculo, el espiritualismo comenzó a ganar un espacio intelectual que disociaba sus fenómenos de interpretaciones exclusivamente religiosas, acercándolos a un contexto social más amplio. Por otro lado, estas narrativas sobre posesiones y fenómenos sobrenaturales también alimentaron la industria cinematográfica. En los Estados Unidos, especialmente, historias así se volvieron altamente lucrativas, transformando las pesadillas reales de innumerables familias en una especie de espectáculo cultural. Fue en este contexto que surgieron los médiums modernos, como mencionamos al inicio de este video. Cuanta más publicidad recibían los fenómenos, más conocido se hacía el espiritualismo. Diversos pensadores modernos comenzaron a explorar nuevas formas de comunicación con el mundo espiritual, como la psicografía, entre otras prácticas. Pero surge aquí una pregunta inevitable. ¿Realmente se estaba comunicando algo nuevo del mundo espiritual al mundo físico? ¿O todo esto era solo una proyección de las expectativas humanas sobre lo que no logran comprender completamente? Hay una ceguera espiritual que acompaña al ser humano, y esta persiste hasta nuestros días. No importa la motivación o el intelecto de una persona. El conocimiento que creemos tener aún es mucho menor de lo que realmente podríamos alcanzar. Las expectativas humanas son trampas, y todo lo que juzgamos conocer no es más que una construcción filosófica que, con el tiempo, inevitablemente se vaciará. Quizás estamos jugando un juego cuyas reglas, piezas y tablero ni siquiera comprendemos. La idea de que el ser humano se volverá verdaderamente espiritual algún día no presupone que tendremos la capacidad de acceder a la verdad espiritual en vida. Lo que tenemos, en la mayoría de los casos, es solo una creencia. La posibilidad de conectarnos con algo distante de nuestra realidad. Ese algo puede operar en mundos sensibles o en ondas electromagnéticas. Su lugar exacto, ya sea físico o abstracto, es irrelevante ante nuestra búsqueda. Esos mensajes quizás señalen algo más primordial de lo que imaginamos. Cuando el espiritualismo se distancia de la razón, o cuando la razón se ve privada del espiritualismo, lo que emerge es el lado más grotesco de la humanidad. La instrumentalización de esas ideas para consolidar intereses dogmáticos, ya sea de iglesias corruptas o de proyectos progresistas que han asociado el espiritualismo a causas benéficas. En el fondo, esto está arraigado en la necesidad humana de crear vínculos y conexiones. Es por eso que, para Emmanuel, el bienestar social estaba en el centro de la constitución de su iglesia. Es por eso que para él Jesucristo, el hombre que unía una postura casi filosófica y filantrópica, estaba en el centro de las operaciones espirituales.
Emmanuel lo veía como el único Dios, alguien digno de alabanza y excelencia. La personificación de una espiritualidad profundamente conectada con lo divino y lo humano. Pero, ¿es el ser humano realmente capaz de idealizar cualquier teoría que no sea frágil, considerando nuestra naturaleza efímera y el hecho de que todas nuestras postulaciones inevitablemente sucumbirán con el tiempo? Piensa en cuántas grandes verdades ha producido la humanidad que fueron derribadas por la lógica, el sentido común o simplemente el paso de los años. ¿Cuántos fenómenos paranormales del siglo pasado no se basaron en falacias o en momentos de histeria colectiva? He llegado hasta aquí para decir que, muchas veces, lo que creemos como cierto puede ser solo una construcción de la razón humana. Un intento de llenar la incapacidad que tenemos para comprender aquello que no podemos, por ahora, entender. Y tal vez esta sea la verdad más triste sobre nosotros. Estamos constantemente lidiando con algo que es, al mismo tiempo, evidente e inaccesible. Por eso pido que la misma incredulidad que muchos dirigen hacia la espiritualidad también sea aplicada a todo aquello que consideras sólido, concreto y factual. Si existe un conflicto entre creencias opuestas, es posible que las críticas hechas por quienes desacreditan tu visión tengan la misma validez que tus propias críticas hacia las creencias ajenas. Recuerda lo que mencioné antes. Todos se consideran los héroes de su propia historia. Y cada historia honra a su héroe. Sin embargo, la espiritualidad permanece como un vínculo perdido de la humanidad. Si nuestro eje es el tiempo, hay una verdad científica que no podemos negar. Estamos más cerca de la respuesta ahora de lo que estuvimos antes. Esto, sin embargo, no significa que cualquier persona pueda convertirse en médium, científico o incluso en un escéptico reconocido. El escepticismo, especialmente en el contexto del espiritualismo, se ha vuelto un problema complejo. No es como si cualquiera pudiera, de repente, asumir el papel de médium. La mayoría de las personas que tienen experiencias mediúmnicas son elegidas por circunstancias, muchas veces aterradoras, que trascienden la concepción común. Esto limita la apertura del espiritualismo a las masas, creando la percepción de que privilegia solo a un pequeño grupo. Dentro de este debate, me he encontrado con escépticos que han tenido experiencias espirituales y han cambiado completamente sus opiniones. Existe un límite para el escepticismo. Inicialmente, la mente humana intenta encontrar explicaciones plausibles para lo desconocido, pero, en algún momento, este esfuerzo puede colapsar ante algo que simplemente no puede ser explicado. Para el científico clásico, este momento sería un punto de partida para estudiar más, para estructurar una teoría. Pero seamos honestos, la mayoría de nosotros no tiene el rigor científico que creemos tener. El escepticismo, en la mayor parte del tiempo, es una provocación para reafirmar nuestro miedo. No queremos creer que los espíritus existen porque eso nos pone en contacto con algo aterrador y doloroso. Para algunos, la idea de reencontrar a un ser querido puede ser extremadamente consoladora. Para otros, eso es el material de las peores pesadillas. Esta es una de las razones por las cuales la religiosidad propuesta por la nueva Iglesia nunca se integró completamente al espiritualismo. La nueva Iglesia simplificaba las cosas, colocaba sobre el hombre la responsabilidad de vivir según ciertas reglas, dejando el camino hacia Dios bien delineado, sin muchos misterios. El espiritualismo, por otro lado, cuestiona esta simplificación, pues propone un mundo espiritual en constante contacto con el mundo físico. Esto, a su vez, desafía las bases del cristianismo y las interpretaciones tradicionales de la Biblia. Para muchos religiosos, el contacto con el mundo espiritual es imposible. Algunos afirman que, si alguien se comunica con el espíritu de un fallecido, esto solo puede ser una entidad maligna imitando la apariencia y el conocimiento del difunto. Esta visión preserva la estructura arquitectónica de paraíso e infierno como destinos finales e inmutables. Pero, si existe una conexión continua entre los mundos físico y espiritual, la estructura de esas creencias necesitaría ser replanteada. Esta idea abre una nueva posibilidad, pero también deja un sabor amargo. La religión tradicional consuela, calma las dudas y ofrece respuestas definitivas. El espiritualismo, por otro lado, cuestiona y desafía, transformando la visión del mundo en algo menos estable. Sugiere que el final del camino es solo un paso más en un proceso continuo de evolución. Y esto puede ser una idea incómoda. La noción de que nuestro viaje no termina con la muerte, sino que simplemente se transforma en algo que apenas comenzamos a comprender. Cuando el modernismo espiritualista se volvió prominente,
trajo consigo más que solo la idea de que el hombre es capaz de comunicarse con el mundo espiritual. Trajo la posibilidad de que esa comunicación pudiera llevar información valiosa del otro lado. Pero esto plantea una pregunta. ¿Por qué estamos comunicándonos? ¿No debería esta barrera entre vivos y muertos ser infranqueable? Ahora entramos en un punto más filosófico. Si solo los vivos pueden comunicarse y los muertos, teóricamente, terminan su comunicación, ¿qué significa entonces cuando alguien se comunica con un espíritu? Estamos hablando con personas que están simplemente separadas por dimensiones. Y si es así, ¿esto no altera por completo el concepto de muerte? Y tal vez, incluso el de vida. Puedo imaginar que, para muchos, la idea de comunicarse con espíritus fue extremadamente consoladora. Después de todo, representaba la garantía de que este plano no era el único, y de que tras la muerte no habría solo un vacío o una oscuridad sin conciencia. Había continuidad. Pero, al mismo tiempo, esta idea también eliminaba el papel central que la religión desempeñaba como intermediaria de esas certezas. La garantía de un camino perpetuo en el mundo espiritual se ofrecía sin la necesidad de pagar peajes, sin la obligación de pasar por el control de la Iglesia o de sus rituales. Fue en este punto donde el espiritualismo comenzó a rechazar el cristianismo de manera más explícita. Mientras las religiones tradicionales permanecían fijas en explicaciones simplistas o interpretaciones literales de textos sagrados, el espiritualismo proponía algo empírico, una conexión que podía ser probada y experimentada, yendo más allá de la fe ciega en cosas que no podían ser comprobadas por los sentidos humanos. Tal vez el mayor problema que el espiritualismo trajo para el cristianismo no fue la cuestión de los adeptos o un supuesto éxodo religioso. Fue la idea de que el plano espiritual abarcaba a todos por igual y que la salvación no era un privilegio concedido a unos pocos elegidos, sino un derecho universal. Otro punto fascinante en el espiritualismo es la suposición de que el mundo espiritual no solo se conecta con el físico, sino que esa conexión trae consigo conocimiento que nosotros, en el mundo material, aún no poseemos. Es difícil imaginar que esta comunicación exista solo para conversar sin propósito. Parece más probable que el mundo espiritual sienta cierta urgencia por transmitir sus mensajes, tal vez como una advertencia o incluso como un intento de validar teorías que, en algún nivel, ya llevamos dentro de nosotros desde tiempos inmemoriales. Sin embargo, al estudiar mesas redondas, ceremonias y posesiones a lo largo de los años, constaté algo intrigante. Cada experiencia espiritual es profundamente personal y variada. No existe un discurso unificado o una alineación global entre las diferentes interpretaciones del espiritualismo. Los intereses del mundo espiritual son tan fragmentados como las experiencias de quienes se conectan con él. Al final del día, tal vez lo que podamos hacer sea buscar semejanzas entre esos relatos. Buscar una conexión que revele un mensaje codificado, algo que pueda ser entendido como un patrón. Como mencioné antes, muchas veces el enfoque parece estar en advertencias, y en la noción de que el mundo espiritual es mucho más amplio de lo que imaginamos. Algunos contactos están profundamente arraigados en el mundo físico, como si ciertos espíritus estuvieran atados a él, incapaces de desprenderse del mundo material o de acceder plenamente al plano espiritual. Esto frecuentemente se explica como resultado de pendientes no resueltas en vida, llevando a esos espíritus a regresar en un intento de encontrar cierre. Por otro lado, en ceremonias donde los espíritus son invitados, el contexto cambia por completo. Estas invitaciones sugieren que el contacto es posible en cualquier momento, como si fuera solo cuestión de sintonizar el canal correcto. Y aquí entra la diversidad de prácticas. Hay médiums que absorben energía, otros que transmiten mensajes por cartas o sueños, pero el punto central permanece. La pregunta que siempre me intriga es si existe algo que no sea extremadamente personal en la comunicación espiritual. Las personas que buscan esos contactos generalmente están en busca de consuelo. Quieren saber que la persona amada aún vive de alguna forma, incluso después de la muerte. No hay necesariamente una advertencia o urgencia en los mensajes. Es, muchas veces, solo el deseo humano de saber que, al final, todo estará bien. Este deseo es una manera inconsciente de conectarse con la idea de continuidad y con la posibilidad de que, incluso ante el misterio de la muerte, el vínculo humano nunca se rompa realmente. Ante el dolor de que este no sea el final, de que algún día la persona que falleció vuelva a vivir, ¿cómo condenar a alguien que busca certezas cuando un ser querido ha partido?
Pero, ¿cuáles son los verdaderos secretos? ¿Cuáles son los intereses reales? Eso aún no ha sido respondido. Tal vez, para entender, necesitemos volver en el tiempo. El ser humano ha interpretado la espiritualidad de diferentes maneras a lo largo de la historia y muchas veces ha estado envuelto en conspiraciones para adquirir un conocimiento que pocos tenían. Siempre ha sido del interés humano dominar lo que no era accesible para todos, impulsado por el deseo de exclusividad, de poseer el don mesiánico. Desde la sociedad en torno al propio Jesucristo hasta otros momentos de la historia, la humanidad narra su relación con la espiritualidad y la creencia en su conexión con los espíritus. Llegué a la conclusión, tras mis estudios, de que el interés humano por la espiritualidad surge, principalmente, de la creencia en un contacto constante con ella. Existen al menos 3 grandes eventos en la vida de un adulto en los que asocia íntimamente su experiencia con un plano espiritual. Esa conexión ya no está vinculada a la religiosidad tradicional, porque la religiosidad, en muchos casos, nos mantiene inaptos para estas grandes cuestiones, absorbiéndonos en el conocimiento teológico de terceros. Las corrientes de pensamiento condenadas por la Iglesia a lo largo del tiempo tienen algo en común con aquellas que difieren de ella. Ninguna buscó expresamente cuestionar los fundamentos de la Iglesia, pero todas intentaron liberar a la humanidad de una dominación hegemónica. Intentaron mostrar que, si existe una espiritualidad, esta no debe ser negada, desalentada o reservada exclusivamente. Hay una razón por la cual algunas personas, por más escépticas que sean, relatan contacto con espíritus, mientras que otras, por más creyentes que se vuelvan, no experimentan estas vivencias. Durante mucho tiempo, hemos creído que nuestros dones son tan importantes como nuestra capacidad de ver lo que no queremos ver. Pero, ¿y si los verdaderos médiums no fueran los vivos, sino los espíritus? ¿Y si son ellos quienes logran ver a los vivos y no los vivos quienes ven a los muertos? Esto cambiaría por completo nuestra concepción actual. Tal vez la gran discusión sobre la realidad del mundo espiritual esté lejos de un avance significativo, porque no consideramos que, del otro lado, realmente existe algo. Creemos estar en contacto con el mundo espiritual para saber si las personas que se han ido están bien, sin darnos cuenta de que, tal vez, somos nosotros los observados, porque ellas quieren saber cómo estamos. Durante mucho tiempo, el hombre ha creado una dependencia de su propia razón para intentar explicar un plano que no encaja en los límites racionales. Todo esto eleva la discusión a otro nivel, a otro tipo de pensamiento. Esta no es una reflexión común. No puede expresarse en un solo video o diluirse en comentarios. Es una discusión extensa. Les pido que reflexionen sobre una espiritualidad que no se restringe a la razón ni a la religión, sino que representa un contacto continuo del hombre con una fuerza natural que no puede controlar. No hay nada más aterrador para el ser humano que lo incontrolable. ¿A dónde van las personas que mueren? ¿Y por qué parecen estar en constante contacto con nosotros? Tal vez esta sea la principal duda, precisamente porque rara vez nos hacemos estas preguntas. Cuando estudiamos más sobre aquello en lo que creemos, descubrimos dudas que ni siquiera se han mencionado. ¿Cómo esperamos responder algo si ni siquiera lo preguntamos? ¿Cómo deseamos conocer sin experimentar? Ni siquiera un sacerdote dirá que Dios es algo que debe ser comprendido. Yo les digo algo similar: la espiritualidad no está expresada en un manual o libro de texto. Se experimenta diariamente, aunque ustedes no quieran, porque no estamos solos en esta historia. Estamos en contacto con otro mundo que está enfocado en sus propias racionalizaciones, aunque esta sea solo una aprehensión humana y la razón no sea algo inherente. Sin embargo, existe un mecanismo lógico detrás de las manifestaciones y del contacto. Muchos han utilizado a los espíritus como verdaderos guías, trayendo información dispersa a lo largo de la historia. Una vez conté aquí en el canal sobre un espíritu que tenía una concepción cosmológica muy distante del cristianismo y de cualquier otra cosa que yo hubiera escuchado. Eso significaría que pueden existir varias verdades en una sola. Siempre que encuentro una constelación de ideas que pueden condensarse, imagino que hay una razón detrás de todo esto. Tal vez nuestra mente sea demasiado pequeña y frágil para percibir y adaptarse a esta realidad. Esto presupone entonces un largo proceso de aprendizaje. Muchos llaman a esto autoconocimiento, pero yo prefiero llamarlo autorrealización. No creo que el conocimiento que tengo hoy me sirva en el futuro, así como tu conocimiento actual tampoco te servirá a ti. Cualquier cosa que imaginemos sobre el plano espiritual no será fácilmente revelada,
ni por los guías, ni por los mentores espirituales que han existido y continúan existiendo. Varias obras han sido escritas bajo la influencia de estos pensamientos, creando una poderosa sinergia que cuestionaba los dogmas religiosos establecidos. Lo que hace esto relevante para mí es que estas obras no intentaron vender nada, solo la verdad por la verdad, aunque muchos no la consideraran verdadera. Esto es algo que debe tomarse en cuenta. El mundo espiritual es divergente y se constituye, en gran medida, de premisas falsas e ideas fragmentadas. Las premisas falsas existen porque nunca sabemos realmente con quién estamos hablando, incluso cuando estamos frente a un médium. Tampoco sabemos el impacto que esos contactos tienen sobre nuestra propia alma. A veces parece que, desde el nacimiento, estamos privados de algo esencial, y solo la búsqueda de eso nos libera. ¿Sería esta búsqueda de la verdad lo que el gnosticismo cultivó durante tanto tiempo? Después de todo, es dentro de este marco filosófico donde encontramos algunas de las más completas inspiraciones sobre la vida espiritual después de la muerte. Aquí, entonces, comenzamos a retomar algunos de los temas ya abordados en el canal, como la búsqueda de la verdad o el conocimiento. Tal vez solo hayamos arañado la superficie de lo que es demasiado abstracto para expresarse con palabras. Continúo diciendo que la verdad liberadora no es la misma para todas las personas, pero ciertamente está en el vínculo entre ambos mundos. No creo en la disrupción del espiritualismo que busca romper estas barreras y revelar el velo que nos separa. En la ingeniería, y también en el sentido común, existe una razón por la cual las estructuras permanecen inalteradas. Si movemos una base en dirección opuesta, podríamos derribar toda la estructura. Nadie quiere una disrupción que nos lleve a la extinción. La verdad para muchos es disruptiva, pero para otros es solo la aceptación de algo que ya existe. Se trata de un conocimiento conocido que decidimos no asimilar. Creo que el conocimiento muchas veces es obvio. No buscamos el conocimiento en sí, sino su aceptación. Sin embargo, si asumimos la posibilidad de aceptación, enfrentamos un gran problema. Solo podemos aceptar aquello que está explícito, aunque lo rechaces. Es precisamente este proceso el que lleva a la ascensión del alma a planos superiores. Sin embargo, las grandes teorías religiosas y filosóficas frecuentemente asocian este conocimiento con la aceptación de un Salvador y con una peregrinación obediente. Si todas las almas están recorriendo este camino, ¿con quién estamos hablando? Esto nos lleva de vuelta a la duda inicial. ¿Por qué el bienestar social de nuestra sociedad, el espiritualismo o la espiritualidad que éste presupone, sigue siendo tan difuso? Muchos lo ven como algo maligno, misterioso o perteneciente a las élites dominantes. Tal vez no hemos comprendido que el cuestionamiento es la llave que destraba el conocimiento. Funciona como un lente que nos permite ver lo que está frente a nosotros. Al analizar diversas generaciones, resulta casi obvio que existe solo una dirección. La verdad no se revelará de manera fácil. Llamé al conocimiento obvio para expresar que ya existía y no debería ser perseguido. Pero eso no significa que sea sencillo. Si pidiera a alguien que abandonara sus creencias para ajustarse a algo que puedo probar empíricamente, esa persona probablemente no lo haría, especialmente si estamos lidiando con la fe. La fe tal vez sea uno de los mayores límites para el conocimiento, aunque también puede ser un instrumento beneficioso. Cuando las personas tienen fe en algo, dejan de ver lo que las rodea. Se cierran, comienzan a temer, y este es el mayor problema para que realmente encuentren lo que las liberará de esta prisión y, tal vez, aporten información relevante sobre el mundo espiritual. ¿Por qué, de manera continua, seguimos comunicándonos con el mundo espiritual de formas cada vez más distintas? ¿Por qué no existe un mensaje homogéneo? ¿Por qué el mundo espiritual, que debería ser simple y binario, sigue presentando conocimientos conflictivos? Nos falta la verdad porque la mayoría de nosotros no está realmente buscándola. Muchos buscan consuelo ante el final de sus vidas, creyendo que necesitan eso para prolongar su existencia. Es por eso que tantas personas recurren a la religión para apaciguar los temores ante una muerte inminente. Precisamente por eso digo que el individuo tiene dificultad para comprender las verdades y alcanzar un conocimiento que no sea doctrinario. Siempre busca la consolación y el facilitador. Prefiere un intermediario para no tener que comprender las cosas por sí mismo. Es capaz de invocar del mundo de los muertos a un ser querido solo para escuchar que está bien. Porque, por más espirituales que creamos ser, somos seres extremadamente racionales. Necesitamos que alguien nos diga que todo estará bien.
Con el mínimo esfuerzo, no buscamos verdades. Queremos que nos digan cuáles son. No deseamos perseguirlas. Queremos que alguien nos muestre el camino. Es por eso que el espiritualismo se ha involucrado tanto con cuestiones progresistas. La humanidad, incluso ante la necesidad de actuar y asumir responsabilidad por sus actos, decidió usar la espiritualidad como una especie de escudo para justificar ideales morales que debieron ser defendidos independientemente de las circunstancias. Muchas personas dicen que la oportunidad es lo que dicta el tipo de persona que seremos. La humanidad dedicó largos siglos a ser solo un actor secundario en su propia historia. No entiendo, sin embargo, por qué nos cuestionamos tanto sobre el origen de nuestra historia si no estamos preparados para protagonizarla. Tal vez lo más importante sea preguntar al espíritu al lado qué opina. Ahora, queda una pregunta intrigante. ¿Y si esta relación entre mundos fuera reinterpretada por uno de los mayores pensadores de la modernidad? Karl Marx, una figura cuya visión moldeó eras, cuestionó no solo el espiritualismo, sino también las bases materiales de toda la sociedad. Sin embargo, lo que pocos saben es que las influencias que ayudaron a formar su pensamiento tienen conexiones sorprendentes con el misticismo, lo oculto e incluso la dialéctica esotérica. Para entender cómo el espiritualismo y el materialismo pueden cruzarse en una enigmática danza de ideas, descubre en el próximo video cómo Marx, el escéptico que moldeó el pensamiento moderno, fue tocado por influencias místicas que aún hoy resuenan en el mundo. No te pierdas esta investigación profunda y reveladora haciendo clic en la tarjeta del video.